Saludos a toda la familia espiritual. El día de hoy vamos a compartir un tema titulado El aprender. Y este es un mensaje muy profundo de un santo, de un sabio, de un Buda, que nos dice lo siguiente. Luego de aprender nos damos cuenta de lo que aprendimos. Luego de enseñar nos damos cuenta de lo difícil que es enseñar. Sabiendo que lo aprendido no es suficiente, debemos saber tomar conciencia. Sabiendo que enseñar es difícil, debemos saber superarlo. Por eso se dice, el aprendizaje crece con la enseñanza y la enseñanza crece con el aprendizaje. Si una persona sabe mucho cómo enseñar, él debe aprender primero. Luego nos damos cuenta que el enseñar sin palabras y a través de las acciones es la mejor forma de enseñar. ¿Cómo? A través de las acciones. Si una persona sabe mucho cómo aprender, debe solicitar y aprender mucho más. Y luego así nos damos cuenta que saber autocontrolarse es el máximo aprendizaje. Hermanos, el máximo aprendizaje es saber autocontrolarse. Pregunta, ¿cómo aprender? ¿Cómo podemos aprender? Así. Cuando sientes odio, aprendes. Cuando sientes reproche, cuando sientes vagancia, cuando sientes arrogancia, cuando sientes fastidio, o bien cuando uno tiene que echar la culpa a otros. Hay que aprender ¿a qué? A tomar conciencia de estas emociones, sobre todo cuando son emociones negativas. Tomemos conciencia de esas emociones. Cuando se sienten fuertes emociones, hay que aprender ¿a qué? A moderarlas. Cuando se tiene un carácter obstinado, terco, hay que aprender a ser ¿qué? Más flexible. Cuando se enfrentan las viejas y nuevas generaciones, dice, hay que aprender a comunicarse entre sí. Los mayores, los adultos tienen su propia experiencia. ¿Tienen la razón? Por supuesto, y los jóvenes también. Son contextos y generaciones diferentes, pero hay que aprender a comunicarse y a valorar cada enseñanza en su debido momento. ¿Qué más? Cuando se siente que están en las circunstancias desfavorables, quizás a no cumplirse y perder las esperanzas, hay que aprender a ser firmes y hay que aprender a tener fe en esas circunstancias desfavorables. Cuando uno se encuentra ante surgimientos constantes de ideas extrañas, de perturbación, de preocupación, hay que aprender a diferenciarlas. Están brotando y hay que sacarlas, porque esas espinas hay que sacarlas de inmediato. Cuando se siente tentación hacia los beneficios y hacia los materiales, bienes materiales que nos descarrilan, hay que aprender a sentir vergüenza y tratar de ser honrados, porque todo lo que conseguimos debe ser de manera digna para andar con la frente en el alto. Al ser difícil para cambiar al mundo, hay que aprender a amar y a tolerar. Hay que aprender a vencerse, primero vencerse uno mismo. Luego enseñar con las acciones. Esta enseñanza debe ejercerse primero a uno mismo. Luego se practica en la familia. Luego de la familia lo practicamos en el pueblo. Y luego del pueblo lo practicamos en la nación. Y de la nación lo proyectamos hacia el mundo. Por lo tanto, se dice que un lugar con estas virtudes se renombra en su país, se reconoce, después de transmitírselas a los demás países que todavía no la han adquirido. Solamente así un país es recordado, renombrado por sus virtudes. Hermanos, este texto denominado el aprender, ¿qué nos quiere decir? ¿Cómo aprendemos? Dice, a través del odio.
resentimiento, vagancia, arrogancia, ni ego, crítica, señalamiento, fastidio. Identificar qué emociones salen de mi ser en el día, son positivas más o son las negativas, muchas más emociones que están aflorando y no las identifico y no soy consciente. Queremos cambiar el mundo, pero antes de cambiar, ¿qué dice el texto? ¿Qué lo dicen los santos? Cambiémonos primero nosotros mismos. De nosotros podemos conmover con nuestras acciones a mi familia, de mi familia al pueblo, a la comunidad, extender a la nación, al país y al mundo. Estamos mucho fijándonos en los demás y yo les cuento una experiencia que me sucedió hace muchos años cuando yo iniciaba mi práctica espiritual. Le comento a la predicadora y le digo, hay una situación que realmente es incómoda, no me parece correcto. Mira, yo me fijaba mucho en las cosas que hacían los demás y yo decía, esta situación no es justa, no es correcta, porque nos han dicho que nosotros tenemos que ser sinceros. Aunque tengamos que ir a un centro laboral donde no marcamos con el reloj digital o con la huella digital, hay un registro de entrada y salida. Y yo veía que algunos compañeros, hace muchos años atrás, la entrada era 8:30 y yo llegaba puntual 8:30, 8:15. Sin embargo, mis compañeros que llegaban 9 de la mañana, 8:40, se registraban a mano 8:15, 8. Es más, se ponían antes que yo. Y yo miraba y decía, no es justo, ¿cómo es posible? ¿Cómo hacen eso? Y encima son los jefes de comisión. Y le conté a una predicadora esto y le digo, ¿tú qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Es justo esto? ¿Y saben qué me dijo la predicadora? ¿Saben qué opino? Miriam, Soledad, opino de que tú tienes semillas de fastidio. Yo me quedé helada. ¿Cómo? Así es. Hay una situación externa, quizás incorrecta, pero tú estás fastidiada. Gracias a esa situación, date cuenta, tienes semillas de fastidio. Y yo la verdad que me quedé de una pieza. Yo esperaba que me dijera, sí, Miriam, tienes razón, ¿cómo es posible? Pero no. Así es, a través de las emociones uno puede darse cuenta qué emociones afloran de mí. Y eso me valió mucho para yo antes no fijarme en los demás, sino fijarme en lo que yo estoy sintiendo, criticando y juzgando. Esa no es mi tarea. Cada quien siembra y cosechará lo que ha sembrado. Esas palabras en mí fueron tan profundas cuando me dijo, tú tienes semillas de fastidio. No importa lo demás, lo que hagan los demás, lo importante es lo que tú hagas de manera correcta. Aprendí a manejar las emociones que no eran correctas. ¿Cómo aprendo? A través de las circunstancias, de las personas, de los asuntos, de las cosas, sin queja. Cuando uno aprende primero, cuando uno despierta primero, es para poder ayudar al prójimo, compartir con los demás. Y les dejo con este texto de Primera de Juan, capítulo 16, versículo 7, que dice: Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, no mires las apariencias, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, los ojos carnales, ¿no? Pero Jehová mira el corazón. Hermanos, no nos fijemos en los demás. No tratemos de predicar con las palabras de lo que yo aprendí. Tratemos de predicar de lo que yo experimenté, de lo que yo viví en carne propia. Yo podré conmover a mi familia, a mi entorno, no por mis palabras, sino por mis acciones. No fijarnos en la apariencia del ojo humano, lo que ve. Como dice Jehová, Jehová se fija en el corazón celestial, amoroso, misericordioso de cada uno.